25 de diciembre de 1944, campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. La nieve cubría el campo con una blancura obscena que ocultaba cenizas humanas mezcladas con el suelo, y el aire helado transportaba un olor dulce y nauseabundo de los crematorios que funcionaban sin cesar incluso en el día de la Navidad cristiana. Las 12 mujeres conocidas en los registros alemanes únicamente como Schwestern Häftlinge, prisioneras hermanas, tenían edades que oscilaban entre los 22 y 58 años. Todas llevaban triángulos rojos de prisioneras políticas cosidos sobre vestidos a rayas que alguna vez fueron hábitos negros de monjas benedictinas. Sus manos, marcadas por callos de rosarios rezados durante décadas, ahora sostenían herramientas de trabajo forzado, pero recordaban cómo sujetar objetos más pequeños con la precisión nacida de años, bordando ornamentos litúrgicos y preparando hostias consagradas. Sus ojos colectivos, 24 ojos que habían presenciado un horror más allá del lenguaje humano, mantenían una claridad extraña, casi febril, que los guardias SS atribuían al fanatismo religioso, pero que en realidad era algo mucho más peligroso. Fe transformada en furia calculada, oración metamorfoseada en planificación de insurrección. Antes de la deportación, las 12 vivían en el convento de Santa Clara en Zakopane, sur de Polonia, una comunidad contemplativa dedicada a la clausura, el silencio y la oración perpetua. La madre superiora era Teresa Kowalska, de 58 años, que había entrado al convento a los 19 tras perder a su prometido en un accidente de construcción, decidiendo dedicar su vida a Dios, ya que no podía dedicarla al hombre que amaba. Sus manos eran fuertes por décadas cuidando la huerta del convento, cargando agua del pozo, manteniendo el edificio de piedra de 300 años funcionando sin asistencia masculina porque la regla benedictina exigía autosuficiencia. Por debajo de ella en la jerarquía estaba la hermana María Gorska, de 52 años, maestra de novicias, que antes de entrar al convento había trabajado como enfermera en un hospital de Cracovia y conocía la anatomía humana con precisión clínica, dónde las arterias corrían cerca de la superficie, dónde un disparo causaría muerte instantánea versus muerte lenta, cómo reconocer cuando una persona estaba muriendo en comparación con estar simplemente herida. Las otras 10, hermana Katarzyna, 47 años, bibliotecaria con memoria fotográfica, hermana Ana, 43 años, que gestionaba las finanzas del convento y entendía logística compleja, hermana Magdalena, 39 años, cocinera que conocía la química de la fermentación y los venenos naturales, hermana Sofía, 35 años, encargada de la portería que trataba con visitantes y había desarrollado la habilidad de leer a las personas instantáneamente, hermana Jadwiga, 31 años, profesora que enseñaba a niñas, el detonante que transformó a 12 monjas contemplativas en algo muy diferente llegó en etapas a través de 3 años. Primero, septiembre de 1941, cuando la Gestapo invadió el convento buscando judíos escondidos, había 17, incluyendo 8 niños, que las hermanas habían ocultado en una bodega secreta bajo la capilla. Los alemanes no encontraron a los judíos, pero se llevaron a las 12 monjas como colaboradoras de enemigos del Reich. Segundo, la deportación a Ravensbrück en octubre de 1941, donde pasaron 18 meses en trabajo forzado fabricando uniformes alemanes, presenciando ejecuciones diarias, viendo mujeres morir de hambre y enfermedad mientras rezaban rosarios escondidos, hechos de hilos de tela con nudos representando cuentas. Tercero, el traslado a Auschwitz en abril de 1943, donde el horror de Ravensbrück pareció misericordioso en comparación, cámaras de gas operando industrialmente, crematorios quemando miles por día, experimentos médicos de Joseph Mengele, guardias que mataban por diversión, pero el detonante definitivo, el momento que transformó la oración en planificación de insurrección, llegó el 7 de octubre de 1944. Las 12 monjas trabajaban en Canadá, almacén donde se clasificaban las pertenencias de los deportados, cuando presenciaron el levantamiento del Sonderkommando, prisioneros judíos forzados a operar las cámaras de gas que finalmente se rebelaron. Vieron cuando 300 hombres atacaron a los guardias con herramientas improvisadas, cuando lograron explotar el crematorio cuarto,
con explosivos contrabandeados por mujeres de la fábrica de municiones, cuando fueron masacrados en represalia, pero no antes de matar a 3 guardias SS y causar daño significativo a la infraestructura de exterminio. La Madre Teresa observó todo a través de una ventana de Canadá. Vio valor imposible de hombres que sabían que morirían, pero eligieron morir luchando. Y algo cristalizó en su mente, con la claridad de una revelación divina. Dios no salvaría a los prisioneros de Auschwitz a través de un milagro. Si había salvación, vendría a través de la acción humana, incluso si la acción era suicida. Durante 10 semanas después del levantamiento del Sonderkommando, la Madre Teresa orquestó la preparación con la meticulosidad de una abadesa organizando una liturgia compleja. Primero, reclutamiento interno. Convocó a sus 11 hermanas individualmente durante los raros momentos de privacidad en el barracón donde dormían, preguntando a cada una, ¿estás dispuesta a matar en nombre de la misericordia? No en nombre de la venganza, sino para impedir la continuación del asesinato en masa. Cada una de las 11 respondió afirmativamente, algunas después de una visible lucha espiritual, otras con aceptación inmediata, nacida de meses presenciando atrocidades que rompieron cualquier ilusión de que el pacifismo absoluto era una respuesta adecuada al mal absoluto. Deja un comentario diciendo ¿de dónde eres? ¿Y qué hora es allá? Y no olvides suscribirte al canal. Segunda fase, identificación de oportunidad. A través de la hermana Sofía, que trabajaba en la cocina de oficiales SS y escuchaba conversaciones, supieron que el 25 de diciembre, Navidad, habría una misa especial para guardias católicos en la capilla improvisada que los SS habían establecido en el edificio administrativo, misa celebrada por el capellán alemán Padre Wilhelm Schneider, que servía como sacerdote militar y que las monjas conocían por reputación como un hombre que celebraba misa por la mañana y supervisaba selecciones. Tercera fase, adquisición de armas. Esta era compleja y dependía de una red de mujeres prisioneras que trabajaban en la fábrica de municiones adyacente a Auschwitz, específicamente el grupo liderado por Roja Robota y Ala Gertner, que ya contrabandeaban explosivos para el Sonderkommando antes del levantamiento. La Madre Teresa estableció contacto a través de una cadena de 5 intermediarias. Nunca supo todos los nombres para protegerlos si era capturada, y negoció. A cambio de 12 pistolas, Walter P-38 de 9 mm robadas del arsenal de oficiales, donde algunas mujeres trabajaban en la limpieza, las monjas proporcionarían nada tangible. Ofrecieron solo oraciones, pero oraciones específicas. Los nombres de cada contrabandista serían recitados diariamente en oraciones secretas que las 12 monjas mantenían incluso bajo riesgo de muerte si eran descubiertas rezando. Para mujeres prisioneras que lo habían perdido todo, familias, dignidad, esperanza, la promesa de ser recordadas en oración por monjas que arriesgaban sus vidas diariamente para mantener la fe viva tenía un valor que trascendía la economía racional. Las pistolas llegaron en 6 entregas durante 3 semanas, 2 cada vez, escondidas en el fondo falso de un caldero de sopa que era transportado desde la cocina de oficiales hasta Canadá, donde trabajaban las monjas. Cada pistola venía con un cargador cargado, 8 balas, y un cargador de reserva, un total de 192 balas para 12 mujeres que nunca habían sostenido un arma de fuego en la vida. Cuarta fase, entrenamiento. Esto era un problema significativo, porque las monjas no solo nunca habían disparado, sino que los principios religiosos les habían enseñado a nunca considerar la violencia. La hermana María, la ex-enfermera, asumió el liderazgo en esta área, aplicando conocimiento anatómico. Dibujó un diagrama rudimentario de un torso humano en un pedazo de cartón salvado, marcando el corazón, los pulmones, las arterias principales. Aquí, señaló hacia el centro de la masa torácica, disparen aquí de cerca. No intenten acertar en la cabeza. Blanco, demasiado pequeño, fallarán. Centro del pecho, 5 a 10 pasos de distancia, ambas manos en el arma para estabilidad. Explicó que la pistola tendría un retroceso que sus manos nunca habían experimentado, que el sonido sería ensordecedor en un espacio cerrado, que el olor a pólvora quemada sería acre, que ver a un hombre morir por sus balas sería completamente diferente de imaginarlo. Cuando disparen,
instruyó la hermana María con voz que mantuvo clínicamente neutra. No miren a sus ojos antes, miren al pecho donde van a disparar. Si miran a los ojos, pueden dudar. La duda mata a los revolucionarios. No podían practicar tiro real, imposible sin alertar a los guardias, pero practicaron el movimiento. Sacar el arma de su escondite en el cuerpo, apuntar con ambas manos, presionar el gatillo imaginario. Lo hicieron durante sesiones de oración nocturnas en el barracón, cada monja repitiendo el movimiento 50 veces, mientras las otras rezaban en voz baja, cubriendo cualquier sonido. La hermana Bárbara, la música, descubrió que podía contar la cadencia del movimiento en un ritmo mental que había memorizado al tocar el órgano. 1 y 2 y 3 y 4, transformando la violencia en coreografía. Quinta fase, planificación logística detallada. La hermana Ana, que había gestionado las finanzas del convento, aplicó la misma meticulosidad a la insurrección, creó un cronograma minuto a minuto de lo que sucedería, identificó posibles fallos, desarrolló planes de contingencia. La misa comenzaría a las 10 horas en la capilla improvisada. Asistirían 18 guardias SS católicos, número verificado por la hermana Sofía a través de una lista de confirmación que había visto en la cocina. El padre Schneider celebraría. 2 monjas, la madre Teresa y la hermana María, serían requeridas para asistir en la misa, porque al padre Schneider le gustaba tener asistencia femenina apropiada durante la liturgia, papel normalmente realizado por sacristanes en parroquias civiles. Las otras 10 entrarían como coro. El padre Schneider había mencionado a la madre Teresa la semana anterior que sería apropiado tener canto religioso durante la misa de Navidad para elevar los espíritus de los hombres que sirven al Reich en circunstancias difíciles. Las armas serían escondidas bajo los hábitos que las monjas aún técnicamente poseían. Los vestidos a rayas de prisioneras fueron distribuidos sobre los hábitos, no en sustitución de ellos, porque los guardias tenían superstición sobre remover completamente las vestimentas religiosas de las monjas, miedo primitivo a la profanación de lo sagrado, incluso mientras profanaban la humanidad diariamente. 12 pistolas serían distribuidas, una para cada monja, escondida en un bolsillo interno del hábito que otrora cargaba un rosario, pero ahora cargaría un instrumento diferente de oración. El plan era suicida, y todas lo sabían. El objetivo no era la supervivencia, sino la maximización del daño, matar el máximo número posible de guardias SS durante la misa de Navidad, momento en que estarían desarmados y vulnerables, reunidos en un espacio cerrado. Después, inevitablemente, serían asesinadas, por guardias sobrevivientes o en represalia posterior. Pero 18 guardias muertos significaba 18 guardias menos operando cámaras de gas, supervisando trabajo forzado, torturando prisioneros. Y significaba un testimonio imposible de ignorar. 12 monjas católicas matando a guardias católicos durante una misa de Navidad en protesta contra un campo de exterminio. Una historia que no podría ser completamente suprimida, ni siquiera por la maquinaria de propaganda alemana. La Madre Teresa reunió a sus 11 hermanas en la noche del 24 de diciembre, víspera de Navidad, en un rincón del barracón donde podían susurrar sin ser oídas por las capos que vigilaban a las prisioneras. Mañana cometeremos asesinato múltiple en la casa de Dios durante la celebración del nacimiento de Cristo, dijo con una voz que no tembló. Que esto es blasfemia según cualquier interpretación de la ley cristiana. Seremos excomulgadas póstumamente. Nuestras almas pueden estar condenadas, pero nuestros cuerpos ya están condenados aquí, y mientras respiremos, podemos elegir usar nuestro último aliento para gritar contra la injusticia, aunque el grito se haga a través del cañón de una pistola. Hizo una pausa, miró a cada hermana a los ojos. Última oportunidad para retirarse. Nadie será juzgada por elegir no participar. Ninguna se retiró. La hermana Cristina, la más joven, dijo con una voz que parecía más vieja que sus 22 años. Entré al convento para servir a Dios a través de la oración. Descubrí en Auschwitz que a veces la oración no es suficiente. La acción es oración en forma diferente. Mañana rezaré con una pistola. 25 de diciembre de 1944, mañana de Navidad en Auschwitz. La temperatura estaba bajo cero. La nieve caía levemente.
A las 9:30, 12 monjas fueron escoltadas por 2 guardias, que quedarían fuera de la capilla durante la misa, hasta el edificio administrativo donde la capilla improvisada había sido establecida en una sala que otrora servía como oficina. El interior estaba decorado con ramas de pino y velas, un intento patético de crear atmósfera festiva en el epicentro de la industrialización de la muerte. Un altar improvisado estaba montado contra la pared del fondo, un crucifijo grande colgado arriba, un crucifijo robado de una iglesia polaca destruida. 18 guardias SS entraron entre las 9:40 y las 9:50, la mayoría jóvenes. El más joven tenía 19 años, el mayor quizás 35, todos en uniformes negros impecables, muchos llevando libros de oración personales, algunos con rosarios que pendían de sus cinturones como ornamentos macabros, al lado de fundas vacías, porque el reglamento exigía que las armas de fuego fueran dejadas fuera durante los servicios religiosos. Se sentaron en sillas dispuestas en filas de 6, 3 filas en total, enfrentando el altar. 12 monjas se posicionaron según lo ensayado. La Madre Teresa y la Hermana María al lado del altar como asistentes, las otras 10 en 2 filas de 5 detrás de las sillas de los guardias, posicionadas como un coro listo para cantar. Cada monja tenía una pistola escondida bajo el hábito, sostenida contra el abdomen por la mano derecha a través del tejido, invisible para un observador casual. A las 10:00 en punto, el padre Wilhelm Schneider entró vistiendo ornamentos completos, alba blanca, casulla roja de Navidad, estola bordada. Tenía 54 años, pelo gris, un rostro que sería gentil si no fuera por lo que hacía en las horas entre misas. Comenzó la liturgia con la señal de la cruz, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los guardias respondieron al unísono, Amén. La misa progresó a través de las lecturas iniciales. El padre Schneider leyó del Evangelio de Lucas sobre el nacimiento de Jesús en Belén, sobre ángeles anunciando paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Su voz era melodiosa, practicada en cientos de misas. Los guardias escuchaban con expresiones de devoción genuina. Muchos, probablemente criados en familias católicas devotas, enseñados desde la infancia sobre misericordia y amor al prójimo, enseñanzas que habían compartimentalizado completamente de su trabajo diario en el campo de exterminio. Después del Evangelio, el padre Schneider comenzó la homilía. En este día sagrado, recordamos al Príncipe de la Paz, nacido en humildad. Vosotros, mis hijos, servís en circunstancias difíciles, haciendo un trabajo necesario pero pesado para proteger la patria. Cristo entiende los sacrificios que hacéis. La señal vino no de la Madre Teresa, sino de una pequeña campana que normalmente marcaría la elevación de la hostia durante la consagración. La hermana Bárbara, que sostenía la campana, la tocó una vez. Un sonido claro, cristalino, hermoso. 12 monjas se movieron simultáneamente, con una coordinación nacida de semanas de ensayo mental. Sacaron pistolas debajo los hábitos, las levantaron con ambas manos como la hermana María les había enseñado, apuntaron a los centros de masa de los 18 guardias sentados. Un momento de incomprensión absoluta. Los guardias giraron sus cabezas al oír el movimiento, sus cerebros no procesando inmediatamente la imagen imposible de monjas sosteniendo armas. El padre Schneider se detuvo en medio de la frase, boca abierta. La Madre Teresa disparó primero, 2 tiros rápidos al guardia más cercano al altar, Rottenführer Klaus Weber, 24 años, de Stuttgart. La primera bala acertó en el pecho, la segunda en el estómago. Klaus cayó de la silla. Después todas dispararon. El sonido en el espacio cerrado era apocalíptico, trueno multiplicado por 12, reverberando en las paredes de concreto. El olor a pólvora llenó el aire instantáneamente. Los guardias intentaron levantarse, girarse, pero las sillas estrechas dificultaban el movimiento rápido, y las balas ya volaban. La hermana María, apuntando con precisión clínica de ex-enfermera, acertó al Hauptscharführer Otto Brenner 2 veces en el pecho. Vio cuando se desplomó. La hermana Katarzyna, la bibliotecaria con memoria fotográfica que había memorizado exactamente dónde se sentaba cada guardia, acertó al Unterscharführer Franz Koch, que intentaba correr hacia la puerta. La hermana Ana disparó al Rottenführer Heinrich Adler, que se había levantado.
y estaba girándose. La primera bala falló, pero la segunda acertó en el cuello, sangre brotando en arco arterial. La hermana Magdalena, manos firmes de décadas cortando vegetales con precisión, acertó al Sturmmann Gustav Richter en el pecho. Caos absoluto. Los guardias que no fueron alcanzados inmediatamente intentaban alcanzar la puerta, pero el pasillo estrecho creaba un cuello de botella. La hermana Sofía y la hermana Jadwiga bloquearon la puerta disparando a cualquiera que se acercara. Los guardias intentaban usar sillas como escudos, pero la madera fina no detenía balas de 9 mm. El padre Schneider gritaba: «¡Paren! ¡En nombre de Dios, paren!». La madre Teresa se giró hacia él, pistola aún humeante. «Nosotras paramos cuando ustedes pararon de quemar niños», dijo en polaco que él no entendió. Después le disparó 2 veces. El sacerdote cayó sobre el altar, sangre manchando el mantel blanco, el crucifijo arriba presenciando blasfemia imposible. Duró menos de 2 minutos. Cuando la última pistola vació el último cargador, 192 balas disparadas, no todas alcanzando blancos, pero la mayoría sí. 18 guardias SS estaban en el suelo. 13 muertos inmediatamente, 4 heridos mortalmente. Uno, Sturmmann Peter Vogel, 19 años, herido pero vivo. Una bala había atravesado su brazo sin alcanzar órganos vitales. 12 monjas permanecieron en medio de la carnicería, pistolas vacías cayendo de manos que temblaban por el retroceso repetido, oídos zumbando por las explosiones en espacio cerrado, hábitos manchados de sangre que había salpicado cuando las balas atravesaron cuerpos a pocos metros de distancia. La hermana Cristina, la más joven, vomitó en una esquina. La violencia imaginada era completamente diferente de la violencia real. El olor a sangre y heces y pólvora y muerte era insoportable. La hermana Bárbara estaba llorando silenciosamente, los rostros de los hombres que había matado grabados permanentemente en sus retinas. Pero la madre Teresa permaneció de pie en el centro de la capilla, mirando alrededor con una expresión de agotamiento profundo, pero también algo como paz. «Se está terminado», dijo. «Ahora rezamos». Y 12 monjas se arrodillaron entre los cuerpos de 18 hombres que habían matado, en la sangre que cubría el suelo de la capilla, y rezaron. Recitaron el rosario completo, 50 Ave Marías, 5 Padres Nuestros, Gloria al Padre. Rezaron por los muertos, incluyendo guardias que acababan de matar. Rezaron por las almas de millones asesinados en Auschwitz. Rezaron por su propio perdón sabiendo que no vendría. Rezaron hasta que los guardias de fuera finalmente rompieron la puerta e invadieron. Quienes encontraron una escena de pesadilla: 18 colegas muertos o muriendo, capellán muerto sobre altar profanado, 12 monjas arrodilladas en oración cubiertas de sangre, pistolas vacías esparcidas por el suelo. Los guardias dispararon a 3 monjas inmediatamente: la hermana Dorota, la hermana Elżbieta, la hermana Bárbara, ráfagas de ametralladora derribándolas donde se arrodillaban. Las otras 9 fueron capturadas vivas, arrastradas afuera, golpeadas con una brutalidad que rompió huesos, pero no mató porque los SS querían interrogatorio primero. Durante 3 días, las 9 sobrevivientes fueron interrogadas por la Gestapo. Querían saber quién proporcionó las armas, quién más estaba involucrado, qué red de resistencia coordinó esto. Torturaron sistemáticamente. A la hermana Ana le rompieron los dedos uno por uno. La hermana Magdalena fue ahogada repetidamente. La hermana Sofía fue violada por múltiples guardias como forma de romper el voto de castidad y la voluntad espiritual simultáneamente. Ninguna de las 9 reveló nada sobre la red de contrabando, porque la Madre Teresa, con terrible presciencia, nunca contó a la mayoría de ellas los detalles completos, solo que las armas vendrían de mujeres valientes sin nombrar nombres. La hermana Ana, que conocía más detalles logísticos, soportó la tortura sin confesar nada útil, repitiendo solo: 12 monjas actuaron solas por mandato de Dios, hasta que su lengua se hinchó demasiado para hablar. El 31 de diciembre de 1944, 6 días después de la masacre, las 9 monjas sobrevivientes fueron ejecutadas públicamente ante prisioneras reunidas de todo el campo, ahorcamiento en fila, cuerdas colgando de una viga de madera construida específicamente para ejecución en masa. Tomó 20 minutos para que todas murieran porque los SS usaron cuerdas cortas que causaban estrangulamiento lento en vez de ruptura rápida de cuello.
La Madre Teresa fue la última, forzada a presenciar la muerte de 8 hermanas antes de subir a su propio banquillo. Antes de que la cuerda fuera colocada alrededor de su cuello, la Madre Teresa dijo con una voz que se proyectó a través del patio silencioso: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna. Después el banquillo fue pateado, y ella también murió. 12 monjas muertas, 18 guardias SS muertos, un capellán militar muerto. Una historia que los SS intentaron suprimir completamente, pero no pudieron porque los testigos eran demasiados. Miles de prisioneras vieron la ejecución, cientos oyeron sobre la masacre en la capilla, e historias imposibles de mantener en secreto son historias que involucran a monjas matando nazis durante una misa de Navidad. Después de la guerra, la investigación soviética encontró informes alemanes sobre un incidente de insurrección por prisioneras religiosas, resultando en 19 bajas de personal. Los registros identificaron a las 12 monjas por nombre, listadas como ejecutadas el 31 de diciembre de 1944. Mencionaron brevemente que las armas fueron obtenidas a través de una red de contrabando aún no identificada completamente. Rosa Robota y Ala Gertner, que organizaron el contrabando de las pistolas, fueron ejecutadas el 6 de enero de 1945 por su participación en múltiples actividades de resistencia, incluyendo apoyo al levantamiento del Sonderkommando. Antes de morir, Rosa le dijo a una prisionera que estaba cerca: las monjas usaron bien las armas. 18 SS por 12 mujeres de Dios. Matemática justa finalmente. El 27 de enero de 1945, menos de un mes después de la ejecución de las monjas, el Ejército Rojo liberó Auschwitz. Encontraron el cuerpo del padre Wilhelm Schneider, aún en la capilla improvisada donde había caído. Nadie se atrevió a remover el cadáver de un sacerdote de un lugar sagrado incluso después de una profanación tan extrema, superstición primitiva prevaleciendo. Encontraron registros de la ejecución de 12 monjas. Y encontraron, escondido en el barracón donde las monjas habían vivido, un pequeño diario mantenido por la hermana Katarzyna en pedazos de papel robados, escrito en tinta hecha de cenizas mezcladas con agua. La última entrada, fechada el 24 de diciembre de 1944. Mañana mataremos en nombre de la misericordia. Sé que es una paradoja, sé que es condenación, pero hemos presenciado durante años, mientras millones fueron asesinados sin que el mundo interviniera, mientras Dios permaneció silencioso o ausente. Si Dios no actúa, entonces los humanos deben hacerlo. Si los cristianos no resisten al mal absoluto, entonces el cristianismo está vacío. Hemos rezado durante 3 años en Auschwitz. Mañana actuaremos. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas, porque nosotras no tendremos misericordia de nuestros verdugos. El diario fue preservado, eventualmente donado a Yad Vashem junto con documentación alemana sobre la masacre. La Iglesia Católica nunca reconoció oficialmente a las 12 monjas. ¿Cómo podría? Cometieron asesinato durante una misa, profanaron una capilla, mataron a un sacerdote. Pero entre las sobrevivientes de Auschwitz, especialmente mujeres que presenciaron la ejecución, la historia permaneció. 12 monjas que eligieron la condenación sobre la pasividad, que transformaron oración en bala, que mataron a 18 guardias durante la celebración del nacimiento del Príncipe de la Paz, porque paz sin justicia es solo silencio de cementerio. No hay memorial oficial para las 12. La Iglesia no puede canonizar a quien mata incluso en circunstancias extremas. Yad Vashem no las reconoce como justas entre las naciones porque no eran judías y no salvaron judíos específicamente. Mataron SS en protesta contra el genocidio, pero no salvaron vidas individuales. Existen en un limbo moral e histórico. Pero en 2003, una monja benedictina polaca llamada hermana Mónica visitó Auschwitz como peregrina. Conocía la historia de las 12 a través de testimonios orales preservados en los archivos de su orden. Trajo 12 rosas blancas, una para cada monja, y las colocó en el lugar donde una vez estuvo la capilla improvisada, ahora solo una fundación vacía. Rezó: que Dios juzgue con misericordia a aquellas que no pudieron mostrar misericordia, porque la misericordia verdadera exigía una acción imposible, que sean recordadas no como asesinas,
sino como testigos que gritaron contra el mal, cuando gritar significaba empuñar armas. Amén. La historia de las 12 monjas de Auschwitz permanece controvertida, moralmente compleja, imposible de categorizar simplemente. ¿Eran heroínas? ¿Eran asesinas? ¿Eran mártires? ¿Eran blasfemas? La respuesta es probablemente todas las anteriores simultáneamente. Vivieron como monjas contemplativas, dedicadas a la paz, y murieron como insurgentes violentas que mataron a 19 hombres en 2 minutos de tiroteo coordinado. La última ironía: las armas que usaron para matar a guardias católicos durante la misa de Navidad fueron proporcionadas por prisioneras judías como Roga Robota, que arriesgaron sus vidas para contrabandear pistolas. Una alianza imposible entre monjas católicas y mujeres judías, unidas solo por el reconocimiento de que en Auschwitz, donde la industrialización de la muerte había tornado obsoleta la humanidad, hasta principios sagrados como la santidad de la vida humana y la prohibición del asesinato tenían que ser revaluados. Y concluyeron, algunas tras terrible lucha espiritual, otras con rápida aceptación, que matar a 18 guardias para testimoniar contra un campo de exterminio era un pecado que elegirían cometer aún sabiendo la condenación que vendría. La Madre Teresa Kowalska no había nacido para la violencia. Antes de la guerra, sus manos habían sostenido rosarios, libros de oración y herramientas de jardín. Tenía los dedos callosos de años cultivando hierbas en el huerto del convento, no del gatillo de una pistola. Durante 40 años había vivido en silencio contemplativo, levantándose cada madrugada para los maitines, pasando horas en oración ante el Santísimo Sacramento, enseñando a novicias el valor del silencio y la contemplación como caminos hacia Dios. Cuando recordaba su juventud, esos días luminosos antes de la guerra, antes de Auschwitz, podía aún sentir el aroma de las hierbas en el jardín del convento, romero, tomillo, menta fresca, que las hermanas utilizaban para infusiones medicinales. Podía escuchar el canto gregoriano resonando en la capilla de piedra, las voces de 12 mujeres elevándose como una sola hacia las bóvedas antiguas. Podía ver los rostros de sus hermanas iluminados por la luz de las velas durante los oficios nocturnos, rostros serenos marcados por décadas de oración. Pero ahora, en la víspera de Navidad de 1944, mientras contemplaba las 12 pistolas dispuestas ante ella en el rincón más oscuro del barracón, Teresa Kowalska era una mujer transformada. Sus ojos, que una vez se habían iluminado con éxtasis místico durante la contemplación, ahora ardían con una resolución fría. Sus labios, que habían recitado salmos y oraciones durante 40 años, ahora pronunciaban instrucciones sobre ángulos de tiro y centros de masa. Sus manos, que habían sostenido hostias consagradas con reverencia, ahora sostendrían metal alemán que escupiría muerte. ¿Nos perdonará Dios, madre?, preguntó la hermana Cristina en un susurro apenas audible, mientras las 12 se reunían por última vez antes del amanecer. Era la más joven, apenas comenzando su vida religiosa cuando la guerra las alcanzó. Su rostro delgado, marcado por 3 años de hambre y trabajo forzado, mostraba aún vestigios de la joven que había entrado al convento con devoción ingenua. Teresa miró a la joven, recordando a la novicia entusiasta que había sido, tan ansiosa por aprender las tradiciones benedictinas, tan fervorosa en su devoción a Cristo, que a veces tenía que recordarle que moderara sus ayunos y vigilias. Ahora esa joven sostenía una pistola con manos que temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. «No lo sé, hija mía», respondió Teresa con honestidad. «He rezado durante 3 años pidiendo una señal, una intervención. He visto niños arrojados vivos a fosas. He visto mujeres embarazadas enviadas directamente a las cámaras. He visto médicos jugando a ser dioses. Y Dios ha guardado silencio. Quizás nuestras acciones sean imperdonables. Quizás no exista perdón para lo que hemos presenciado ni para lo que estamos a punto de hacer. Pero hay algo peor que la condenación eterna, y es la complicidad ante el mal absoluto». Las otras 10 asintieron en silencio. Ya no eran mujeres ingenuas. La guerra, Ravensbrück y finalmente Auschwitz habían quemado cualquier inocencia teológica que pudieran haber tenido. Como había dicho la hermana María semanas antes, durante una de sus sesiones de entrenamiento improvisado, Cristo expulsó a los mercaderes del templo con un látigo. Nosotras
expulsaremos a los asesinos de la casa de Dios con balas. La diferencia es solo de tecnología, no de principio. En la mañana del 25 de diciembre, mientras caminaban escoltadas hacia la capilla improvisada, Teresa observó la nieve que caía sobre Auschwitz. Era de una blancura que parecía burlarse del hollín humano que cubría todo el campo, del humo grisáceo que salía constante de las chimeneas de los crematorios. La nieve caía igual sobre los vivos y los muertos, sobre prisioneros y guardias, sobre campos de exterminio y sobre iglesias lejanas, donde cristianos celebraban el nacimiento del Salvador. La misma nieve, el mismo Dios silencioso, la misma humanidad fracturada más allá de la reparación. Dentro de la capilla, mientras los guardias SS entraban y se acomodaban en sus asientos, Teresa estudió sus rostros con la misma atención que una vez había dedicado a los manuscritos iluminados en la biblioteca del convento. Eran tan jóvenes estos verdugos, algunos casi adolescentes, con mejillas aún sin afeitar completamente, con ojos que todavía podían mostrar entusiasmo juvenil por una celebración navideña. Los observó persignarse, observó cómo algunos murmuraban oraciones preparatorias, cómo ajustaban sus uniformes con nerviosismo juvenil ante la presencia de un sacerdote. Cuando el padre Schneider comenzó la misa, recitando palabras que ella había escuchado miles de veces a lo largo de su vida religiosa, Teresa sintió una extraña disociación, como si estuviera simultáneamente en esta capilla profana en Auschwitz y en la capilla de piedra de su convento en Zakopane, como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo, conectando a la novicia devota que había sido con la revolucionaria armada que era ahora. Las mismas palabras litúrgicas, el mismo ritual, pero todo irremediablemente transformado. Cuando la campana sonó, la señal para la masacre que estaban a punto de desatar, Teresa no dudó. No miró a los ojos del Rottenführer Klaus Weber antes de dispararle. Miró al centro de su pecho, tal como la hermana María les había enseñado, y apretó el gatillo 2 veces en rápida sucesión. El retroceso fue más fuerte de lo que había anticipado, el ruido más ensordecedor de lo imaginado, pero su mano se mantuvo firme. Vio la expresión de sorpresa absoluta en el rostro del joven guardia mientras caía, una expresión que parecía preguntar: ¿cómo puede una monja estar matándome? El caos que siguió fue como un infierno de Hieronymus Bosch hecho realidad. El ruido ensordecedor de 12 pistolas disparando en un espacio cerrado, el olor acre de la pólvora, los gritos de los heridos, el pánico en los rostros de hombres que se creían intocables. Teresa disparó metódicamente, como quien recita las horas canónicas, con precisión nacida no del odio, sino de la determinación fría. Cuando el padre Schneider le gritó que se detuviera en nombre de Dios, ella se giró hacia él, viendo en su rostro horrorizado no al individuo Wilhelm Schneider, sino a toda una iglesia que había permanecido en silencio demasiado tiempo. «Nosotras paramos cuando ustedes pararon de quemar niños», le dijo sabiendo que no entendería sus palabras en polaco, pero no importaba. No estaba hablando realmente con él, sino con todos los que presenciaban atrocidades y continuaban con sus vidas, con todos los que rezaban por paz mientras evitaban mirar el horror directamente. Disparó 2 veces, vio cómo caía sobre el altar, vio la sangre manchando los ornamentos blancos. Blasfemia sobre blasfemia, profanación sobre profanación. Cuando todo terminó, cuando 18 guardias SS yacían muertos o moribundos en el suelo de la capilla improvisada, Teresa sintió un extraño vacío, no remordimiento, no miedo, sino la ausencia peculiar que sigue a una tarea largo tiempo postergada finalmente cumplida. Se volvió hacia sus hermanas, vio el horror en sus rostros, la incredulidad de lo que acababan de hacer. La hermana Cristina vomitaba en un rincón, su cuerpo joven rechazando físicamente la violencia que acababa de perpetrar. La hermana Bárbara lloraba en silencio, las lágrimas cayendo sobre su hábito manchado de sangre. La hermana Katarzyna permanecía completamente inmóvil, como congelada en el tiempo, su pistola vacía aún levantada en posición de tiro. La hermana María examinaba a los caídos con ojo clínico, asegurándose de que los disparos habían sido efectivos. «Está terminado», dijo Teresa, su voz extrañamente calmada. «Ahora rezamos». Y así lo hicieron. Las 12 se arrodillaron entre los cuerpos, en la sangre que empapaba el suelo de la capilla, y comenzaron a rezar el rosario.
Era lo único que aún sabían hacer colectivamente, el único ritual que seguía teniendo sentido en un mundo que había perdido toda coherencia. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Las palabras antiguas resonaban en la capilla profanada, mientras la sangre se enfriaba y coagulaba a su alrededor. Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabras dirigidas a una madre que había visto a su propio hijo torturado y ejecutado públicamente, que quizás podría entender lo que habían hecho. Cuando los guardias finalmente irrumpieron, cuando las ametralladoras derribaron a la hermana Dorota, a la hermana Elżbieta, a la hermana Bárbara, Teresa sintió una extraña paz. Había cumplido su propósito. Su cuerpo sería destrozado, su alma quizás condenada, pero había testificado. Había gritado contra el horror con la única voz que el horror respetaba, la voz de la violencia. Durante los 3 días de interrogatorios y torturas que siguieron, Teresa mantuvo silencio sobre la red de contrabando que les había proporcionado las armas. Observó cómo torturaban a sus hermanas, dedos quebrados uno por uno, ahogamientos repetidos, violaciones sistemáticas, y rezaba, no por milagros que sabían o vendrían, sino por fortaleza para resistir hasta el final. El 31 de diciembre, mientras la conducían junto con las 8 sobrevivientes hacia el lugar de ejecución, Teresa miró por última vez el campo de Auschwitz. Vio los barracones interminables, los alambres de púas, las torres de vigilancia, las chimeneas que nunca dejaban de humear. Vio a miles de prisioneras reunidas forzosamente para presenciar la ejecución, rostros demacrados de mujeres de toda Europa que habían sido reducidas a esqueletos vivientes, a números, a menos que humanas. Fue la última en subir al banquillo. Observó cómo sus 8 hermanas morían lentamente, estranguladas por las cuerdas cortas diseñadas para prolongar la agonía. Las vio pataleando, luchando instintivamente por aire mientras sus rostros se tornaban azules y sus lenguas se hinchaban. Rezó por cada una por nombre mientras morían: María, Katarzyna, Ana, Magdalena, Sofía, Jadwiga, Agnieszka, Cristina. Cuando llegó su turno, cuando sintió la cuerda áspera rozando su cuello, Teresa Kowalska reunió toda la fuerza que le quedaba en su cuerpo torturado y gritó con voz que se elevó clara en el aire helado del campo: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna. Las palabras antiguas del himno triunfal cristiano resonando con ironía imposible sobre el campo donde Dios parecía haber abandonado a la humanidad. Su última declaración de fe, su último acto de resistencia. Después el banquillo fue pateado y Teresa cayó. La cuerda se tensó, cortando la respiración pero sin romper el cuello. Mientras luchaba instintivamente por aire, mientras sentía cómo la conciencia la abandonaba lentamente, tuvo una última visión. No del cielo abierto recibiéndola, no del infierno esperándola por sus pecados, sino simplemente del convento en Zakopane, del huerto que había cuidado durante décadas, de rosas blancas floreciendo imposiblemente entre la nieve, y luego, nada. La historia de las 12 monjas que mataron a 18 guardias SS durante la misa de Navidad se extendió por los campos como fuego en hierba seca. Para algunas prisioneras, era prueba de que Dios finalmente había intervenido a través de sus siervas. Para otras, era confirmación de que incluso las más pacíficas podían ser empujadas a la violencia extrema ante mal extremo. Para la mayoría era simplemente un momento de satisfacción visceral, ver a los opresores caer, aunque fuera brevemente, aunque el costo fuera terrible. Roja Robota, mientras esperaba su propia ejecución programada para el 6 de enero de 1945, comentó a una compañera prisionera: las monjas usaron bien las armas, 18 SS por 12 mujeres de Dios. Matemática justa finalmente. Era una contabilidad macabra pero precisa, un cálculo de vidas y muertes en un lugar donde la vida humana había sido reducida a una ecuación industrial. Cuando el Ejército Rojo liberó Auschwitz el 27 de enero de 1945, entre los documentos encontrados estaba el pequeño diario de la hermana Katarzyna, escrito en tinta de cenizas sobre papel robado. La última entrada, fechada el 24 de diciembre, era un testimonio extraordinario de la transformación espiritual que había ocurrido en 12 mujeres
que una vez dedicaron sus vidas a la oración y la contemplación. Mañana mataremos en nombre de la misericordia. Sé que es una paradoja, sé que es condenación, pero hemos presenciado durante años mientras millones fueron asesinados sin que el mundo interviniera, mientras Dios permaneció silencioso o ausente. Si Dios no actúa, entonces los humanos deben hacerlo. Si los cristianos no resisten al mal absoluto, entonces el cristianismo está vacío. Hemos rezado durante 3 años en Auschwitz. Mañana actuaremos. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas, porque nosotras no tendremos misericordia de nuestros verdugos. Estas palabras, escritas horas antes de la masacre, revelaban la profundidad del dilema moral que las 12 monjas habían enfrentado. ¿Cómo reconciliar los mandamientos de paz y amor de su fe con el imperativo moral de resistir el mal absoluto? ¿Cómo ser fieles a Dios cuando Dios mismo parecía haberse retirado del mundo? ¿Cómo mantener su humanidad en un lugar diseñado para destruir toda humanidad? Habían resuelto este dilema imposible a través de un acto de violencia que contradecía todo lo que habían creído, todo lo que habían practicado durante décadas de vida contemplativa. Habían elegido la condenación sobre la complicidad. Habían elegido gritar a través de la violencia cuando el silencio se había vuelto insoportable. La Iglesia Católica nunca las reconoció oficialmente. No podía hacerlo. Habían cometido asesinato premeditado en masa. Habían profanado una capilla. Habían matado a un sacerdote durante la misa. No había manera de reconciliar sus acciones con la doctrina oficial. No había forma de incorporarlas al canon de mártires reconocidos. Quedaron en un limbo teológico e histórico, recordadas principalmente en testimonios orales de sobrevivientes, en documentos de archivos soviéticos, en notas marginales de la historia del Holocausto. Pero en 2003, cuando la hermana Mónica colocó 12 rosas blancas en el sitio donde una vez estuvo la capilla improvisada de Auschwitz, estaba reconociendo una verdad más compleja, que en circunstancias extremas la santidad puede manifestarse de maneras contradictorias, que el testimonio contra el mal puede tomar formas que desafían categorías morales convencionales, que el martirio a veces significa no solo morir por la fe, sino matar por ella. Que Dios juzgue con misericordia a aquellas que no pudieron mostrar misericordia, porque la misericordia verdadera exigía una acción imposible, que sean recordadas no como asesinas, sino como testigos que gritaron contra el mal, cuando gritar significaba empuñar armas. Amén. 12 rosas blancas, 12 monjas benedictinas, 12 mujeres que vivieron como contemplativas y murieron como revolucionarias. 12 almas que atravesaron la frontera imposible entre pacifismo absoluto y resistencia violenta, entre obediencia a mandamientos divinos y respuesta a imperativos morales humanos inmediatos. 12 pistolas, Walter P-38, 192 balas, 2 minutos de violencia en una capilla improvisada el día de Navidad, 18 guardias SS muertos, un capellán muerto, 12 monjas ejecutadas 6 días después. Matemática brutal. 20 vidas tomadas por 12 mujeres de Dios que decidieron que la oración sin acción era complicidad silenciosa con el mal absoluto. Que Dios las juzgue. Nosotros no tenemos autoridad moral para hacerlo, solo podemos testimoniar. El 25 de diciembre de 1944, 12 monjas benedictinas mataron a 18 nazis durante la misa de Navidad en Auschwitz, transformando la celebración del nacimiento de Cristo en una masacre calculada, profanando el sacramento más sagrado del cristianismo en protesta contra la profanación mucho mayor de la imagen de Dios quemada diariamente en crematorios a pocos metros de distancia. Y después se arrodillaron entre los cuerpos y rezaron hasta ser asesinadas también, porque incluso las blasfemas pueden rezar, e incluso las asesinas pueden pedir perdón, aún sin esperar recibirlo. Si esta historia te conmovió hasta lo más profundo, compártela para que otros conozcan el rostro más oscuro de la resistencia y los límites imposibles de la fe en tiempos de horror absoluto. Y recuerda que la historia humana está escrita no solo con tinta, sino también con sangre, lágrimas y el eco silencioso de oraciones que nadie escuchó.